Buenos días, el grupo Instrucción Teológica por WhatsApp. Les saludamos en esta preciosa mañana, tardes para algunos países, y vamos a continuar explicando la epístola de Judas, los últimos dos versículos, que son los versículos 24 y 25, bajo la temática Bendición divina para el cristiano de hoy. Es interesante que estos últimos dos versículos, con el que Judas termina, con una nota más que nada positiva, señalando a sus lectores hacia la dirección de Dios, porque ya se ha enfocado a los apóstatas, pero también se enfocó al cristiano, que es lo que debe de hacer en los versículos anteriores, y ahora pone su mirada y su enfoque y su dirección a Dios, lo que Él puede hacer por nosotros, lo que Él es y también todo lo que nos ofrece. Es una doxología, por así decir, esos versículos 24 y 25. Y esa doxología tiene por lo menos tres aspectos. En primer lugar, lo que Dios hace. Y todo aquel que es poderoso para guardar, es el versículo 24, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Y luego lo que Él es, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, y luego lo que Él merece, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y entonces vamos a comenzar esta última intervención o esta última temática, bendición divina para el cristiano de hoy, encontrada en esta epístola. Están los últimos dos versículos que hemos leído. Primero, Judas describe lo que Dios hace. Primero dice que es poderoso para salvar. Interesante porque Hebreos 7:25 también lo reafirma. Romanos 16:25 dice que es poderoso para consolidar. Hebreos 2:18 dice que es poderoso para socorrer a los que se acercan a Él. Y Filipenses 3:21 dice que también es poderoso para someter. Interesante porque Dios no solamente es poderoso para eso, pero aquí menciona por lo menos tres aspectos en los que Él es poderoso. Primero, es poderoso para guardarnos sin caída, para preservarnos sin mancha y para llenarnos de alegría. Para guardarnos de caída. ¿Qué es lo que Dios hace? Él es poderoso para guardarnos sin caída. Guardar, aquí se usa en el sentido de algo seguro, que no tropieza ni resbala nunca. Así es la persona que no cae en el error. Está hablando de caer en el error. Recuerda que estamos rodeados de muchos apóstatas infiltrados. Hay gente demasiado, muy malintencionada que está poniendo demasiadas trabas. De aquí yo hago un llamado, una invitación a la prudencia, a tener mucho cuidado con las personas que visitan tu perfil, incluso de Face, en el WhatsApp. No sabes de dónde vienen, que gente que está buscando hacerte tropezar. Pero acá dice que Él es poderoso para hacernos guardarnos sin caída. Luego de plantar las tristes posibilidades, de plantearles a ellos todas las opciones de la apostasía, una lista, dijimos 21 características de los apóstatas, presentamos de todas las dimensiones y esferas. Bueno, después de eso, ahora lo que Judas hace es que nos presenta al que puede guardarnos en estos tiempos e introducirnos a la eternidad sin caída. Es decir, que cuando habla sin caída es sin caer en esa apostasía. Aunque en muchas ocasiones puedas tener cierto tropiezo, tú te puedes volver a levantar. A pesar del peligro de la apostasía, Dios es poderoso para guardarnos sin caída, como el caballo que no tropieza. Y entonces nosotros podemos ir a tropel, seguros de que Él nos va a guardar como un buen jinete que es. Y el Salmo 121 así nos lo expresa en el versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. No solamente es poderoso para guardarnos sin tropiezo, sino también para presentarnos sin mancha en su presencia, es decir, intachables es el término a que se refiere a los sacrificios, y se usa en forma técnica aquí al sacrificio de los animales que no tienen mancha, que no tienen defecto, y por tanto se les puede ofrecer a Dios después de haberse escudriñado y revisado. Y se habla delante de su gloria, es presentarlos como delante de un dignatario sin mancha.
es santo, identificándose así con el carácter divino de su Salvador. Entonces no solamente nos guarda sin caída, nos presenta sin mancha y en tercer lugar nos llena de alegría. El término alegría aquí es agaliayo, es gozarse grandemente. No solo incluye recibir alerta, ánimo, sino que cada situación busca un motivo para alabar grandemente a Dios. Es conocerlo de todo, no lamentándose, sino con alegría, aún en medio de las persecuciones, de la oposición, de la crítica y de los tropiezos que puedan ponerle delante de ellos. Él simplemente se va gozando. Eso es lo que Dios hace por nosotros. En este audio número 2 vamos a ver no solamente lo que Dios hace, que es guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha y llenarnos de alegría, pero que ahora algo muy importante, Judas habla de lo que Dios es, y es aquí donde se centra la gloria de este Dios, que es presentado con diferentes características. Por lo menos 4 presenta aquí: al único, segundo Dios, tercero Salvador y cuarto Señor. Eso es lo que Dios es. Primero dice al único. Sí, es importante que Judas les recuerde el único, porque los falsos maestros enseñaban la existencia de una jerarquía de dioses y de semidioses, y recuerden que hacían todos sus grupos de élite. Ahora, los gnósticos, ellos enseñaban incluso que Jesús era uno de esos eones, no era el único Dios, sino que había varios y que Él era uno de esos tantos. Bueno, aquí es importante porque se enseña en diferentes agrupaciones, ya sea que es Jehová Junior o que somos dioses pequeños y toda esa temática venida de la gnosis. Así, lo que aquí Judas está enfatizando para recordarnos es que hay una singularidad en Dios. Cuando dice al único Dios, no se está hablando de la pluralidad de Dios, sino que se está hablando de la singularidad. Aquí no toca el tema de la unidad de Dios, pero de la singularidad, es decir, al único. Aunque sí es cierta la unidad de Dios, aquí no se está hablando de la unidad de Dios, sino de su singularidad, al único, que no hay otro como Él. No hay clasificaciones, no hay rangos, solo hay un Dios vivo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. No hay otro, como consideraban los de la gnosis, que era un demiurgo el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento era otro. No, Deuteronomio 6:4, Juan 5:44, Juan 17:3, Romanos 16:27 y primera de Timoteo 1:17 mencionan que es el único. No hay más, no hay otro como Él es el único. No podemos compararlo con nadie más. Segundo, es presentado como Dios, aquello que forma el centro de nuestra vida, y lo más importante para nosotros debe ser Dios. En tercero, otra de las cualidades que se presentan de los atributos es que es Salvador. Por medio de Jesús nos ha salvado. Incluso dispuso el plan de salvación y puso al Cordero también sin mancha. Por lo tanto, Dios el Salvador es el mismo Señor Jesucristo en este sentido. No estamos hablando de la persona, pero sí de la naturaleza, porque como persona es otra, pero en su naturaleza es la misma. Y Jesucristo tenía que ser Dios. ¿Por qué? Porque si Él es el Salvador, no es posible que una criatura te salve. Tiene que ser Dios. Y en cuarto lugar, es presentado como el Señor porque se constituye en el Señor luego de ser nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque cuando se habla del Salvador, habla de nuestra salvación. Pero cuando se habla del Señor, se habla de nuestra santificación que viene por la obediencia a Él cuando Él se convierta en nuestro Señor. Para muchos, Él es el Salvador, pero todavía no se ha convertido en su Señor porque no le empiezan a obedecer. Este es el audio número 3. Estamos hablando de lo que Dios hace, lo que Dios es, y en este tercer audio vamos a hablar de lo que Dios merece. Según Judas, en el versículo 25, que es el último versículo que estamos meditando, dice que a Él sea toda la gloria en primer lugar, luego toda la majestad, luego todo el dominio. Y eso es interesante porque presenta esas 3 cosas que Él se merece, lo que Dios se merece. Primero se merece toda la doxa, toda la gloria. Gloria, ¿qué quiere decir? Esplendor,
brillantez de su luz, porque eso es gloria. Es decir, el único que debe brillar en el culto es Él. Él es el centro, es el más brillante, el que llama la atención. Él es el que tiene que ponerse nuestros ojos mirándolo hacia Él, robarle la gloria a Dios. Y Judas lo está diciendo cuando dice: a Él sea toda la gloria. Robarle la gloria a Dios es querer brillar o ser las estrellas en vez de permitir que Él brille. Él tiene que brillar y no nosotros. Describe su cielo de luz que señala los pecados del pueblo y los visita. Su gloria en el Nuevo Testamento es transferida al Señor Jesucristo, es mostrado en Mateo 25:31, en Lucas 24:20, Filipenses 2:9, 2 de Pedro 1:17. En la transfiguración tenemos la esperanza de que un día nosotros vamos a ser transformados o transfigurados según el cuerpo glorioso, como lo dice la palabra del Señor, según su mismo cuerpo. Romanos 5:2, 1 Corintios 15:45 y Filipenses 3:21 y Colosenses 1:27. Él merece toda esa gloria y también va a compartir parte de su gloria con nosotros. En segundo lugar, no solamente merece la gloria, sino merece la majestad. Aquí la majestad habla de su posición como supremo monarca. Aquí el griego es megalosone. De la palabra que viene aquí es compuesta de la palabra mega, que quiere decir grande, que denota la grandeza de Dios el Padre y su dignidad. Se reconoce como uno de los atributos de Dios como Rey de los cielos, y eso está mencionado en Hebreos 1:3 y 8:1. Entonces es importante que a Él sea la majestad, que se reconozca como el único Rey. En tercero, se le debe reconocer lo que es el dominio. Él merece el dominio, que quiere decir el imperio, la capacidad de cumplir con su voluntad. Aquí es interesante porque aparece el término curiotes, que quiere decir señorío, de curio, señor. Ejerce la autoridad sin dependencia a alguien más. Significa dominar. Es sinónimo de imperio, lo cual indica fuerza, fortaleza o poder manifestado. Imperio es la autoridad soberana, confiada por el pueblo romano a los magistrados, elegidos por disposición especial. Era completo y abarcaba todas las formas del poder ejecutivo, religioso, militar, judicial, legislativo y electoral al que se le debía fidelidad. Se indica en diferentes niveles de títulos de magistrados, pero él estaba arriba de todo. Él era el máximo en el imperio. En cuarto lugar, se dice: a él sea también toda la autoridad. Tiene el derecho absoluto sobre todos, la prerrogativa de gobernar, todas las cualidades que demandan asentamiento personal del sujeto. El asentimiento presentado a la autoridad se llama fe. Es decir, cuando tú reconoces una autoridad, le estás dando tu fe. Cuando se manifiesta en la voluntad sumisa, se llama obediencia. Es decir, si tú vas a obedecer, tienes primeramente que tenerle fe a esa autoridad. Y si tú no puedes obedecerle si no le tienes fe, entonces lo que se está diciendo en todo es que se le tenga fe a este Señor. Este es el último audio y hemos hablado de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que Dios merece. Y nos hemos quedado hasta el tema de la autoridad. Es el triuno Dios y su palabra deben de ser la autoridad final en todo, el que tiene la última palabra en nuestra comunidad eclesial. Judas está diciendo que tiene él la última palabra. Ahora, esa palabra, ya sea que él haya dicho directamente o por delegación, pero nosotros debemos de entender que al final nos debemos de sujetarnos a su autoridad, y para tener sujeción necesitamos tener fe. Y como resultado de esa fe va a venir la obediencia. Entonces, una persona que obedece es alguien que tiene fe. La autoridad, la palabra autoridad proviene del griego eusousia, derivado del verbo existir, que válido, es decir, es válido o conforme a la ley. Eso significa, o sea, que no puede hacerse algo que no está conforme a la ley. Viene la palabra autoridad. Entonces, en este sentido, es un golpe en contra de estos antinominianos. Aquí se trata del permiso o libertad para hacer algo de acuerdo a su voluntad, poder de regir o gobernar, poder de aquel cuya voluntad o mandos deben de ser obedecidos por los demás, como lo dice en Mateo 28:18 o en Juan 17:2, en Apocalipsis 12:10 o en Apocalipsis 17:13. Ahora, en conclusión, Judas
nos está indicando el tiempo de Dios. Él concluye toda su carta indicándonos 3 tiempos. Antes de todo el tiempo, ahora en el tiempo presente y después por los siglos de los siglos. En primero, antes de todo el tiempo nos habla de la eternidad. A Él sea la gloria por la eternidad. ¿Cuál eternidad? Mirando hacia atrás en el pasado. Vemos la eternidad, pero también nos habla de ahora, presente, en el tiempo presente. También nos describe el tiempo presente cuando nos presenta la palabra ahora. Y por los siglos de los siglos están hablando hacia todas las edades que están por delante, es decir, todo el futuro. O sea, Él abarca todo el tiempo en ese sentido, el kairos de Dios. Y esta expresión abarcando todos los tiempos, no solo los de hoy, no solo el tiempo, su dignidad es para el tiempo antiguo, para el tiempo moderno, para el tiempo posmoderno, para el tiempo venidero y todos los tiempos habidos y por haber. Abarca completamente todo. Quiere decir que su palabra es tan pertinente y actual hoy que nos sirve para vivir a todos los creyentes que vivieron en toda esta época. Los apóstatas intentaron quitarle la gloria. Los apóstatas intentaron detractar su majestad. Los apóstatas murmuraron contra su dominio, desafiaron su autoridad. Pero Él, escuche bien, seguirá siendo digno. No importa que falle el hombre, Él seguirá siendo digno. Pongamos los ojos en Jesús. La epístola comienza y finaliza con una declaración de la gracia de Dios en el favor del creyente. En el versículo 1 me llama mucho la atención cuando dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Comienza con una bendición de esta, pero termina con esta última bendición de estos 2 versículos. Y lo que enfatiza Judas aquí es la preservación divina sobre su pueblo. Él está al cuidado de sus hijos, cubriendo la gracia a los verdaderos creyentes de principio a fin de su epístola, así como de principio de la era al fin de esta misma era. Que Dios los bendiga.